Saludos para todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio que esperamos sea de mucha bendición. Lección de Escuela Sabática: El amor de Dios y su justicia. El estudio 8 está titulado Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Texto para memorizar: Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. La forma en que pensamos acerca de la providencia de Dios marca una gran diferencia en cómo nos relacionamos con Él y con los demás, y en cómo pensamos acerca del problema del mal. Los cristianos tienen diversas concepciones acerca de la providencia divina. Algunos creen que Dios ejerce su poder de tal manera que determina que todos los acontecimientos sucedan tal como suceden, y que incluso decide quién se salvará y quién se perderá. Según este punto de vista, las personas no son libres de elegir otra cosa que no sea lo que Dios decreta. De hecho, quienes creen de esta manera argumentan que incluso los deseos humanos están determinados por Dios. En contraste, la sólida evidencia bíblica muestra que Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, hasta el punto de que ellos y los ángeles pueden elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. La historia de la caída, del pecado y del mal es una expresión dramática y trágica de los resultados del mal uso del libre albedrío. El plan de la salvación fue instituido para remediar la tragedia causada por ello. Este es uno de los puntos, mis hermanos, en que el cristianismo tiene también divisiones, porque hay credos que piensan que Dios es el que hace todo, en cuanto aún a la salvación. En otras palabras, que es Dios quien escoge, porque el ser humano no tiene voluntad para elegir seguir a Dios, amar a Dios o no amarlo. Por lo tanto, Dios tiene que tomarlos, pero Él no los toma todos. Escoge a algunos. Y esto, por supuesto, distorsiona lo que es el Evangelio y la predicación. Porque entonces, ¿qué sentido tendría predicar el Evangelio? Y en la Biblia ese es un mandato de Dios. Id y predicad el Evangelio. Nuestro Dios soberano. Dios soberano. Quiero leerles esta parte de este estudio para que nos ilustre un poquito lo que la gente piensa en cuanto a cómo obra Dios. Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes de escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Un perplejo alumno replicó: así que Dios tenía el control cuando murió mi perro, ¿porque iba Dios a matar a mi perro? Tratando de responder a este interrogante, el pastor respondió: es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después, cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido? Tras una larga pausa, el estudiante respondió: así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela. La gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal como Dios quiere, que todo acontece en el mundo precisamente como Dios quería que ocurriera. Al fin y al cabo, Dios es todopoderoso. ¿Cómo podría ocurrir algo que Dios no deseara? Por lo tanto, pase lo que pase, por malo que sea, todo siempre es la voluntad de Dios.
Eso es al menos lo que enseña esta teología. Y es posible que usted, hermano querido, en su iglesia, escuche recurrentemente esta propuesta. Fue la voluntad de Dios. Que si es la voluntad de Dios, que se sane. Bueno, que se murió porque era la voluntad de Dios. Se estrella un avión. Era la voluntad de Dios. Eso es distorsionar, hermanos y amigos, la libertad que Dios ha dado. Hemos conocido de casos de accidentes terribles por errores humanos. Y todo lo que pasa en la tierra no es Dios el que lo esté guiando de tal manera. Porque entonces tendríamos que generalizar que todo lo que pase, los sicariatos, los crímenes pasionales, cualquier situación, las violaciones. Imagínate tú que nazca un niño producto de una violación, y entonces alguien diga que esa era la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que un perverso violara a una mujer y la embarazara? No, mis hermanos. Eso es una distorsión de lo que son las circunstancias, lo que pasa en este mundo. Ahora, hay algo muy diferente también en cuanto a cómo Dios obra con sus hijos. Creemos que la providencia divina también funciona en favor de cada uno de nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. Quiero leer aquí en el Salmo 81 los versículos 8 al 14. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Fíjense ustedes aquí la decisión de Israel y la decisión de Dios. Si Israel dejaba a Dios, entonces, ¿qué hacía Dios? Bueno, dejarlos a ellos. Esto pasa hoy con nosotros. Si nosotros dejamos a Dios, pues Dios, ¿qué va a hacer, mis hermanos? Dios no nos va a forzar, no nos va a obligar a que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Esta misma figura aparece en los textos de Isaías 30:15 y versículo 18, Isaías 66:4, y en Lucas 3:34 está esa amonestación del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios no los mandó a apedrear a los profetas, fue la decisión de ellos. Así que, mis hermanos, es una distorsión toda esta teología, una teología donde todos se lo quieren acomodar a Dios. Y hemos llegado a oír hasta que no se cae la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Imagínate ese tipo de teología que se vuelve un problema. Porque si le atribuimos a Dios la caída de una hoja de un árbol, entonces todo lo demás que realmente es relevante, pues también tiene que ser Dios el que determina que eso pase. El estudio para el día lunes tiene como título Todopoderoso. Y eso tiene una palabra aquí que puede ser muy desconocida para nosotros, pero que significa lo mismo. Pantocrator significa todopoderoso, que Dios todo lo puede. Voy a leerles de Jeremías, el capítulo 32, los versículos 17 al 20. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos.
porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Aquí dice el profeta Jeremías que nada es imposible para Dios, que todo Dios lo puede. Esta misma expresión está en Lucas 1:37 y en Mateo 19:26. Interesante esto que ahí dice que Dios, no hay nada imposible para Dios. Ahora, cuando decimos entonces que no hay nada imposible para Dios, ¿quiere decir que Él podría hacerlo todo? Sí, pero hay cosas que Dios no va a hacer. Aunque Dios es todopoderoso, todo no lo hace Dios. Dios no orará por mí. Dios no va a estudiar su palabra por mí. La obra misionera no la va a hacer por mí. Dios no va a ir al culto por mí. Yo hago todas esas cosas. Y asimismo hay muchas cosas que Dios no va a hacer. Como hemos dicho algunas veces, Dios no va a forzar mi voluntad para que yo haga lo que Él quiere. Es posible que Dios insista. Y leemos esos momentos en la Biblia cuando Dios insistió, discutió con algún profeta, cuando habló con Moisés, cuando insistió con Jonás. Dios insiste. Pero recuerde que, mis hermanos, habrá un momento cuando Dios ya decide no insistir más con nosotros porque nuestra voluntad es ir en contra de la voluntad de Dios. Hay aquí un punto bien importante para que reflexionemos y es aquella expresión de Mateo 26:39 y que está también en otros evangelios. Señor, hablando Cristo al Padre, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, ¿pudo el Padre haber librado a su Hijo de ese cruento sacrificio? Sí, pero esa no era la voluntad de Dios, que por medio estábamos nosotros. Y en ese momento de dificultad para el Señor, en el cumplimiento, en coronar, por decirlo así, el plan de salvación, en ese momento difícil, Dios mostró que su voluntad era que Él muriera por la raza humana. Dios es todopoderoso, pero Dios no lo hace todo. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Nuestra voluntad debe estar unida con la voluntad de Dios. Y de esa manera entonces haremos las cosas que Dios manda, pero no porque Él nos esté obligando. Lo haremos por una palabrita que es muy fácil de interpretar, la palabra amor. Si todo está guiado por el amor, entonces todo será diferente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mandato del Señor es que le amemos de todo corazón. Ahora tenemos la parte del día martes, amar a Dios. Como hemos visto en nuestro estudio, mis hermanos, todo tiene que ver con el amor. Y así es que Dios obra. Dios obra por amor. Y quiere que nosotros, y su gran anhelo es que nosotros obremos con ese mismo sentimiento. Por supuesto que a medida que yo me acerco a Dios, Él va haciendo que en mi corazón, que en mi mente haya más amor para Él y, por supuesto, para mi prójimo. Vamos ahora a leer algunos textos. Comencemos con Mateo. Vamos a leer Mateo 22, versículo 37. Dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
¿Notan ahí, mis hermanos, en estos dos pasajes? Amar a Dios. Qué diferente es la vida cristiana cuando ese es el sentimiento que nos guía, que nos motiva, que, como se dice, gobierna nuestra vida. Ir a un culto de adoración o ir a participar de las actividades que la iglesia desarrolla, guardar el sábado, devolver el diezmo, comer sano, vestirnos bien, cuando todo eso, mis hermanos queridos, lo motiva el amor, qué diferente es. Pero qué diferente es cuando no hay amor. Cuando no hay amor nos vestimos sin ningún pudor. Cuando no hay amor nos cuesta ir a congregarnos. Cuando no hay amor nos cuesta ofrendar para Dios. Todo cuesta. Todo, hasta nuestros asuntos cotidianos, lo que hacemos en la casa, las cosas diarias de la vida cuesta cuando no se hacen porque nacen de un corazón que ama. Así que esto es bien interesante que nosotros lo tengamos claro, lo tengamos presente. Mis hermanos, ¿se imaginan ustedes la diferencia que hay o cómo es de diferente todo cuando Dios nos está guiando y cuando el amor es el que hace que nosotros andemos? Voy a leerles lo que dice Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6, 17 y 18 nos da una pauta en cuanto a esto del amor. Cómo se desarrolla o cómo crece el amor en cada corazón. Dice el texto: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quiénes han acudido para echar mano de la promesa de Dios? Tú y yo. Hemos venido para hacer esto. Dios no miente, Dios no cambia. Él tiene las promesas allí para cada uno de nosotros. Y de esa manera Dios quiere llevarnos de victoria en victoria, pero cada vez que haya más relación con Él, habrá más amor para Dios y, por supuesto, inequívocamente, para el prójimo. Porque es una equivocación decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. En este estudio para el día miércoles vamos a hablar un poquito de la predestinación. Hay textos bíblicos que han sido mal usados en cuanto a lo que es la predestinación. Vamos a mirar lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra clave para esta sección de nuestro estudio es la palabra predestinación. Por eso este título de esta lección: voluntad divina, ideal y correctiva. ¿Cuál es la voluntad divina? Que todos seamos salvos. Es lo que la Escritura nos dice, que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, aquí hay algunas cositas que yo quiero compartir con ustedes en este punto. Hay una distorsión en algunos credos religiosos en cuanto a que Dios es el que predestina, el que elige. Dios elige quién va a ser salvo. Y eso, ¿saben que eso suena muy extraño? Y de alguna manera arbitrario. Y como les dije en nuestra introducción, ¿qué sentido tiene la predicación?
¿qué sentido que tomes tu Biblia y vayas a estudiarla con alguien y a invitarlo a que se arrepienta, que venga Dios? Pues si Dios es el que elige, pues simplemente Él elegiría y la predicación no tendría cabida allí. Por eso esto es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. El término griego traducido aquí y en otras partes de la Escritura como predestinación es proorizo. No significa que Dios determine de antemano o causalmente la historia. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. En otras palabras, Dios ha predestinado colocándonos una meta, colocándonos un propósito a toda la humanidad. Quien no sea salvo no es porque Dios no lo haya elegido, es porque Él eligió no hacer lo que Dios quiere que se haga. Fíjense qué pasó aquí con los fariseos. Y este es un asunto bien interesante, lo que está aquí en Lucas capítulo 7, versículo 30. Vamos a leer este texto que nos muestra lo que los fariseos hicieron en cuanto a decidir. ¿Qué decidieron ellos? Dice este texto, Lucas 7:30, lo siguiente: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué rechazaron los fariseos y los escribas? Los designios de Dios. Cuando alguien decide dar la espalda a Dios, es su decisión, es los designios que Él quiere, lo que Él desea. Aquí en la parte final dice, la predestinación de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas que tomarán las personas, Él puede obrar para bien. ¿Qué consuelo puedes extraer de esta verdad? Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que aman a Dios. ¿Qué quiere decir? Que a los que aman a Dios, las cosas Dios las va llevando de tal manera que sea para ellos para bien. Aún las cosas que a nosotros o que son malas para nosotros. Tenemos algunos asuntos que perturban nuestra vida. Un accidente, una enfermedad, alguna calamidad familiar, Dios puede usarla para nuestro bien. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios obre con nosotros? Al que ama a Dios, corrige, dice la Escritura. Llegamos al final de este repaso, mis hermanos, de antemano agradeciendo que estén con nosotros hasta el final. Terminamos hablando de Dios que ha vencido al mundo. Para ello tenemos un texto que está aquí en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es nuestro texto para memorizar. Él ha vencido al mundo. Mis hermanos, si Él ha vencido al mundo, y Él nos dice que nosotros también podemos vencer. Por supuesto, este desafío es un desafío en el que estamos involucrados nosotros, pero no solos. Estamos involucrados con el Señor. Nadie más interesado en que nosotros venzamos las cosas de este mundo, estas perversidades de este mundo, que Dios mismo. Así que en este punto, mis hermanos, no perdamos de vista eso. Podemos vencer. No hay inclinación que nosotros no podamos poner en sujeción por la gracia de Dios. Por eso, aquella idea de que no podemos vencer el pecado es una idea que el diablo pone en las mentes de las personas para hacerles ver el pecado más grande que Dios. Y yo estoy de acuerdo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo es todo, no solo asuntos que tengan que ver con cosas cotidianas de la vida, sino toda tentación,
todo pecado que nos asedia. Podemos ponerlo en sujeción. ¿Por qué? Porque si Él ha vencido, pues nosotros también podemos vencer. Si nos tomamos de su mano poderosa, nadie nos podrá quitar de allí. Quiero leer aquí en la parte final este pensamiento. Un pensamiento que está en el deseo de todas las gentes en la página 13 y 14. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben, mis hermanos? Ya finalizando este estudio, Dios vio lo que ocurriría por la rebelión, pero Dios vio también, mis hermanos queridos, a su Hijo pendiendo de la cruz. Porque muchas veces nos pensamos nosotros, ¿por qué Dios permitió esto? Pero nunca llegamos a reaccionar por qué Dios permitió que su Hijo muriera de una manera tan cruenta en una cruz. Y muriera por los que ni siquiera le habían aceptado. Pero mis hermanos, como dice en Hebreos, Él vio el futuro, vio la redención de aquellos que le buscarían, aquellos que aceptarían ese sacrificio. Y eso para Él fue más que suficiente en la prueba final. Usted y yo formamos parte de los planes de Dios. Que Dios te bendiga. Y recuerda, estamos predestinados para la salvación, pero no estamos, mis hermanos, obligados. No hemos perdido la libertad de elegir. Por eso debemos siempre elegir hacer lo que a Dios le agrada. Que Dios te bendiga.